Seguimos aquí en Ojalá con Ramón Tejada Holguín. Y bueno, recordar que estamos en el periodo de recordación, de conmemoración de los 52 años de la Revolución de Abril de 1965. Es decir, tenemos 52 años para mirar qué es lo que ha pasado de allá para acá. Un movimiento revolucionario, democrático, además, que se proponía el regreso del profesor Juan Bosch al poder, al gobierno. Había sido derrocado en el 1963 por, ya sabemos, una confluencia que hubo de sectores ahí, nacionales e internacionales, que dieron al traste con el movimiento democrático en la República Dominicana en ese momento. Y la revolución trataba, pues bueno, retorno de Juan Bosch al poder y a la Constitución de 1963. A la luz de esos reclamos del movimiento revolucionario de abril del 65, nosotros estamos precisamente en un momento en el que la Constitución de la República es un instrumento precisamente y ha sido también trabajado como un instrumento de fortalecimiento democrático en la República Dominicana. O sea, los objetivos de abril del 65 en parte siguen vigentes al día de hoy. ¿En dónde nos encontramos con relación a esos reclamos? Sí, y independientemente de lo anecdótico, claro. es decir, contar la historia de Claro, fulano, claro. Perencejo, en realidad la coyuntura del 65 se inicia en el 61, el 31 de mayo, con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Con el descabezamiento del dictador Trujillo en ese momento, se da inicio a un proceso de reacomodo en la sociedad dominicana de los sectores dominantes y de la sociedad en sentido general, pasando de un dictador y una familia que prácticamente dirigían hasta las acciones cotidianas de la gente. Recuérdate de aquellas fotos, Sí, digo, claro. No te recuerdes porque éramos, ni habíamos nacido siquiera. Claro, pero ahí están los letreros. No lo cuentan. En esta casa manda Trujillo. Exacto, Dios y Trujillo. En esta casa manda Dios y Trujillo. Pero además, en la propia casa la gente no se atrevía a hablar. Sí. Hay un estudio... Un estado de terror. Sí, hay un estudio muy interesante sobre la dictadura de Trujillo, de Galíndez, de Jesús de Galíndez, el vasco que fue muerto por la tiranía, por los sicarios de Trujillo, en donde él habla de que el dominicano desarrolló una especie de capacidad de doble pensar. Se refería en esa capacidad de doble pensar a que, por un lado, podías tener animadversión o enfrentamiento o no estar de acuerdo con el régimen, pero por el otro, sabía que hasta el más sencillo de sus actos cotidianos, incluyendo conseguir un trabajo, pasaba por alabar al régimen. Entonces a él le refirió a eso una especie de doble pensar. Algo que para el proceso de ciudadanización dominicana es muy importante, porque si usted va a ser un ciudadano que contribuye a la sociedad, usted debe ser un ciudadano que se siente lo suficientemente empoderado y capaz de decir lo que piensa, independientemente de otro. Entonces eso fue una de las situaciones que tiene que ver con los elementos ideacionales de la ciudadanía dominicana que se heredan con Trujillo. A la muerte de Trujillo se da un proceso de revuelta, etcétera, pero por el azar de la vida, quien se encuentra en el poder en ese momento es Balaguer, el presidente Joaquín Balaguer. ¿Qué hace Joaquín Balaguer en ese momento? Estoy tratando de explicar por qué esa coyuntura es tan importante para la República Dominicana y es tan larga. Balaguer en ese momento
trata de hacer una especie de destrujillización con Trujillo. Quitarle algunos bienes, devolver algunos bienes a la familia, y utiliza esa presidencia del 61 para repartir clientelarmente y rentistamente los bienes de Trujillo y crear una base económica muy importante. Esto es muy importante porque muchos historiadores y mucha gente no lo ve, pero fue lo que permitió que precisamente luego del 65 fuera Balaguer quien encabezara el Estado, por la base clientelar, óigalo bien, clientelar, que había fundado en el 61. Porque de alguna manera, si bien el clientelismo trujillista tiene su característica, etcétera, pero el clientelismo moderno, el fundador es Joaquín Balaguer en el año 61, cuando desde el Estado deja toda una base social para luego regresar. La coyuntura tiene muchos vaivenes, entonces viene el gobierno de Juan Bosch, un gobierno que, bueno, ya nosotros conocemos la historia. Y en el 65 estalla la revolución. Todos estos estallidos y todo esto es porque hay situaciones que no se lograron resolver del 61 hasta ese momento, que una de ellas era el reacomodo de los sectores medios y la nueva alianza social necesaria en la República Dominicana. Es decir, no hubo una clase social sí hubo, pero como dirían para sí en sí, o como diría el profesor, dominante, que lograra aglutinar a todos los sectores para poder, vamos a decir, resolver lo convulso del momento. Tiene que ser la invasión estadounidense, que por más digan de que Fuerza Interamericana de Paz, eran como 8.000 estadounidenses, claro. 3 paraguayos, un argentino, sí, 2 brasileños, un uruguayo. Pero fue una intervención estadounidense. La intervención que tiene que ver mucho más que con los asuntos internos de República Dominicana, con la geopolítica, el deseo de no tener otra Cuba. Entonces los Estados Unidos buscan quién puede ser aquel que aglutine a los sectores dominantes y permita que la República Dominicana tenga cierta paz social de manera tal que pueda producir, que es lo que le interesa esencialmente a los inversionistas y sobre todo a los estadounidenses. Entonces la coyuntura cierra con Joaquín Balaguer en el poder, con una nueva constitución a su imagen y semejanza, y los sectores dominantes del momento, los grupos, con Balaguer como líder, que es el único que logró precisamente aglutinarlo, el que se convirtió, dicho en términos populares, en la curita que lo unía a todito, con la cinta pegante, para poder gobernar. Lamentablemente no hubo en ese momento un correlato de parte de los sectores progresistas. Es decir, lo que había fue una izquierda dispersa que no articuló una estrategia, siguió pensando en la guerra de guerrilla, en la guerra revolucionaria, ya no en realizar la política en el contexto en que se debe realizar la política moderna, es decir, en un contexto de paz, como decía el profesor, de llevar a Balaguer a su propia legalidad de hacer, construir, si se quiere, un liderazgo popular. Lo logró construir en cierta manera, pero fruto de una serie de errores y sobre todo de la represión balaguerista, esto nunca cuajó como un movimiento político fuerte, en el sentido de lo electoral. En más de una ocasión la oposición tuvo la gran oportunidad de real y efectivamente derrotar a Balaguer en sus propios términos. Pero una serie de situaciones de no ponerse de acuerdo, la búsqueda del coronel que se casara con la gloria, etcétera. Ahora, ¿cuáles eran las tareas de la revolución del 65? Como tú bien preguntas, claro, que se puede decir, se encuentra pendiente o no pendiente. Bueno, una de las primeras tareas y más importantes del 65 era
en la búsqueda de una democracia que permitiera que la gente desarrollara sus capacidades al máximo. Es una democracia en que la gente se sintiera cómodo. Es una tarea que se ha completado, es una tarea que nosotros podemos decir sigue siendo pendiente. Bueno, nosotros le podríamos dar una calificación X a esa tarea, pero como quiera que sea, sí debemos decir que es inconclusa, que hay algunos aspectos todavía que faltan, porque uno de los elementos de cualquier democracia de esa naturaleza es que sea también una democracia social, que tenga ciertas políticas sociales que permitan que efectivamente la gente se sienta independiente. Como lo planteaba la Constitución del 63, precisamente, que era una constitución fundamentalmente social. Alguna gente destacaba, ¿no? Sí, así es. De hecho, la Constitución del 10 tiene mucha continuidad. La Constitución del 10, salvo el tema del artículo que creo que terminó con el número, el artículo 37, aquel que dice de que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte, que está siendo utilizado hoy en día para evitar que se interrumpa un embarazo en condiciones que ponen en peligro a la mujer o en condiciones de incesto, etcétera. Salvo ese elemento, yo creo que la Constitución del 2010 es heredera de la Constitución del 63. Que es con bastantes elementos de continuidad, incluyendo el tema del Estado social de derecho. Como tarea, en ese caso, el reto es el cumplimiento, que es uno de los aspectos que más ha afectado. Hay que decir, yo creo que antes que nada, porque los dominicanos somos muy dados al pesimismo, y como estoy diciendo, quedan algunas tareas pendientes, que en realidad la sociedad dominicana ha avanzado mucho desde aquel momento. Que es cierto que hay tareas pendientes, pero también es cierto que hay muchos avances y sustanciales en ese plano. En el plano político tú puedes ver que hay un mayor nivel de rejuego de lo político. Aquí este es un país que tú ves, por ejemplo, que hay gente que hace media tours, o sea, lo que es media tour, de un lugar a otro a decir que no lo dejan hablar, o sea, pero fue a la redacción de X y el periódico le publicó. ¿Y qué es lo que usted quiere decir? Que no me dejan hablar. Fue a tal programa de televisión de tales personas, dijo todo lo que quiso, y ¿por qué usted quería decir? ¿Qué es lo que usted quería decir? Que no me dejan hablar. Fue a tal periódico y le publicaron en primera página que no me dejan hablar. Lo dejan marchar y hacer todo lo que hay en la calle. Fue a la radio y no, a decir que no me dejan hablar. O sea, hay realmente en República Dominicana, en ese plano por lo menos, bastantes libertades. Si tú lo comparas con aquella época, además, o si lo comparas con otros países de América Latina y del Caribe. Entonces, en el plano político hay que señalarlo, hay bastantes avances. Hay partidos políticos que compiten entre sí en los procesos electorales, que es uno de los elementos importantes. Hay una Junta Central Electoral que, bueno, independientemente de las discusiones que hubo en su momento para si la nombraran, etcétera, etcétera, si tú te piensas, por ejemplo, en juntas como la de Parcializardo o la de Tavares, o juntas las que fueron hasta el año 94, que eran juntas directamente balagueristas y que contribuyeron para Balaguer. Si tú piensas lo que era la justicia antes del Pacto por la Democracia del 96, por ejemplo, en donde la Suprema Corte de Justicia la nombra, el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo nombraba el presidente de la República. Pero no solamente eso, sino que los jueces lo nombraban el presidente, no los senadores, los senadores. Sí, entonces los senadores hacían acuerdo entre ellos y en esa época el senador X tenía al juez Y, y el senador A tenía al juez B, porque se ponían de acuerdo y decían, mira, tú me apoyas a mi senador. Recuérdate que llegó un momento en el año 94 que el propio Balaguer dijo que la justicia era un mercado. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos la mejor justicia del mundo, pero cuando yo miro lo que pasó desde el 65 hasta el 96 con el Pacto por la Democracia y veo lo que pasó en el 96 hasta ahora, debo decir que hay grandes avances. Tenemos un tribunal constitucional
que independientemente de que puedan gustarnos o no sus decisiones, bueno, tenemos un Tribunal Constitucional que garantiza la Constitución de la República, una Suprema Corte de Justicia que independientemente de sus limitaciones tiene por lo menos niveles de independencia muy importantes del Poder Ejecutivo. Los procesos electorales ya no son un sobresalto, bueno, son un sobresalto para algunos sectores, siempre el que pierde, que hace cualquier cosa, pero fíjate que ya pasan normalmente, quizá una manifestación, 3 proclamas, una primera página y después todo el mundo a trabajar, tranquilamente. Es decir, como te digo, estas son el tipo de tareas pendientes que hay, pero muchos de los reclamos de ese momento pues se dieron. Lo que habría que hablar es uno de los más importantes, sobre todo debido a la que hubo una invasión estadounidense, y sería, bueno, la independencia de la República Dominicana de cualquier sector extranjero. Lo que voy a decir puede parecer una herejía para mucha gente, pero en el mundo moderno ya esa autodeterminación de los pueblos pasa por algunos elementos políticos, etcétera, pero con una economía globalizada, interconectada, en donde una transnacional con sucursales en prácticamente todo el mundo tiene más poder a veces que un país y que un presidente de la República, ya el concepto de autodeterminación, el concepto de independencia se redefine, se piensa de una manera un tanto diferente, que ya no es esa lucha por la invasión militar o para enfrentar, como decían en la época, la bota extranjera. Ya es la lucha económica por realizar nuestro producto, por vender el mejor producto que nosotros tenemos, por encontrar nuestro nicho de mercado, por encontrar nuestro espacio en el mercado mundial, que es una realidad que a todos nos influye y contra la que no puedes luchar. Más, sobre todo piensa la migración, además. ¿Cuánta gente estaba relacionada de alguna manera con Estados Unidos o con cualquier otra parte del mundo en el 65? ¿Y cuántos lo están ahora en República Dominicana? Tenemos 2 millones allá, nada más y nada menos. Y nada menos. Y en algunos lugares el voto dominicano tiene mucha influencia, tanto que ya tenemos representantes estatales y representantes nacionales, y alcaldes, y lo que sería concejales, que aquí serían regidores, jueces que son elegidos por el voto popular en Estados Unidos, hay jueces dominicanos también. No solamente, bueno, tenemos por delante desde luego todavía la lucha por la distribución de la riqueza. Necesitamos una mayor distribución de la riqueza, y en eso hemos avanzado también en algunos aspectos. Tenemos hoy 7 de cada 10 dominicanos por lo menos ya están cubiertos por un seguro de salud, sea el privado que le toca por su trabajo o sea el subsidiado. Y 7 de cada 10 cuando en el año 90, 91, todavía en el 2000 no teníamos ni el 1%. Eso es también un gran trecho que ha caminado la sociedad dominicana. De manera que, bueno, algunas de los temas de la agenda de abril, lo que tenemos que seguir profundizándolo, pero es mucho lo que ha llovido de allá para acá y es mucho lo que ha cambiado el país. Y también ha cambiado alguna parte de la agenda. O sea, de la agenda, claro que como te digo, la visión antiimperialista se redefine en un mundo globalizado sustancialmente. La visión de unos cuantos que tenían el control de la sociedad dominicana también se ha redefinido. El tipo de lucha política contra un gobierno, por ejemplo, como el de Joaquín Balaguer, que fue, yo le he llamado en algunos de mis textos el gran hermano caribeño, o una caricatura del gran hermano caribeño, donde intentó domesticar a la sociedad civil y tenía un control bastante importante del mundo económico y social, porque en parte lo había creado. La lucha frente al balaguerismo no es la forma en que se lucha frente, por ejemplo, al gobierno actual, tanto a los gobiernos del PLD anteriores como al gobierno
de Danilo Medina. Me refiero a la lucha política, no a la lucha cuerpo a cuerpo. La forma de usted competir, para decirlo mejor, políticamente con este gobierno es totalmente diferente. Es decir, recuérdate que en aquel momento una de las profesiones más peligrosas, ¿cuál era? El periodismo. Ejercer el periodismo libre era un asunto sumamente grave. Sí, era un reto. Era un reto. Y la forma en que había una represión selectiva, sobre todo después del año 72, porque previo entre el 65 y el 72, la represión fue más generalizada y era más, pero ya al 72 se consolida un poco el régimen y se hace un tipo de represión un poco más selectiva. Y en la actualidad tú no encuentras ese tipo de situaciones, sin tomar en cuenta además que con las redes sociales y el acceso a los medios de comunicación, ya en República Dominicana cualquiera puede decir lo que quiera. Y de hecho lo dice. Y de hecho lo dice. De hecho lo dice. A veces sin ningún tipo de control. Vaya usted a ver. Mira, ya me hicieron así. No, y a mí también hace rato me lo están diciendo que se acabó esto. Pero eso así significa que, se acabó esto, sí, o no, ve, no, ve, ve. Hace rato que me están no, diciendo porque hay que aprenderse se acabó. las señas. Ok. Así que bueno, gracias a Ramón Tejada Holguín por compartir con nosotros estas ideas sobre abril de 1965, 52 años después. 52 años después de la Revolución de Abril del 65. Vámonos a los deportes y quédese ahí además, porque después de los deportes de Lalo viene Lucas Vicen con Ecomundo. No se mueva de ahí.